Buenos días, queridos alumnos del Colegio Alexander von Humboldt. Esta vez vamos a estudiar un tema muy interesante, el cual titula Polígonos. Aquí vemos líneas rectas unidas entre sí, formando una figura poligonal de 6 lados. Aquí vemos también otra figura poligonal que está formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. También es un hexágono. Y se llama polígono, son figuras planas formadas por líneas rectas cerradas. Eso es un polígono. Una línea poligonal está formada por varios segmentos consecutivos. Las líneas poligonales se clasifican en líneas poligonales abiertas y líneas poligonales cerradas. Esta figura representa a una línea poligonal abierta. No podemos decir que representa una figura poligonal porque no tiene todavía un elemento que es una recta que puede cerrar. Entonces a esto se llama líneas abiertas, líneas poligonales abiertas. Acá vemos un polígono donde todos sus lados se unen entre sí, cerrando y formando una figura poligonal. Entonces una línea poligonal es cerrada cuando los extremos coinciden en un mismo punto. Vamos a ver ahora elementos de un polígono. Vamos a construir acá con estas líneas de 5 rectas, voy a formar una figura poligonal. Gracias a estas líneas poligonales he formado un polígono de 5 lados, polígono pentagonal. Los lados son segmentos que se unen entre sí para formar una figura poligonal. Vértice es el punto de unión entre dos lados. Aquí vemos el primer vértice que une estos dos lados. Y así como tenemos un vértice, tenemos 4 más que van uniendo los dos lados. Entonces en un pentágono tienen 5 vértices. Vamos a ver lo que es una diagonal. La diagonal es una línea que une dos vértices, pero estos vértices no son seguidos, se llaman vértices no consecutivos. Vemos que este vértice se une con este vértice a través de una diagonal. Podemos también unir otra diagonal uniendo este vértice con este otro. Ahí vemos 2 diagonales. Y así también podemos ver una tercera línea llamada diagonal. En un pentágono también existen 5 diagonales. 5 diagonales. Ángulo. El ángulo está formado entre el espacio que forman dos lados. Este lado con este lado forman un espacio. A este espacio se llama el nombre de ángulo. Tenemos entonces 5 ángulos. Aquí vemos otro que está uniéndose este lado con este, forman este espacio llamado ángulo. Y así vemos 5 ángulos. Vamos a ver ahora esta línea. Esta línea está partiendo del centro del polígono a la mitad de uno de sus lados. Entonces, a esto se llama apotema. Apotema es la recta o las rectas que unen el centro del polígono con la mitad de sus lados. Aquí he puesto un ejemplo, pero podemos formar varios segmentos, varios apotemas, del centro a la mitad de sus lados, del centro a la mitad de sus lados. Luego tenemos esta línea, que también parte del centro del polígono, pero esta vez llega al vértice, llega a la unión de dos lados. Y a esta línea se la llama radio. Decimos entonces que radio son rectas que unen el centro del polígono con los vértices de los lados.
Clases de polígonos. Los polígonos se dividen en polígonos regulares y polígonos irregulares. Un polígono es regular. Aquí vemos un polígono que está formado por 6 rectas cerradas, ¿no? Y decimos que es regular porque son de la misma medida. Todos los lados tienen la misma medida. Y al tener la misma medida también tienen los ángulos idénticos, la misma cantidad de ángulos. Por lo tanto, un polígono es regular cuando sus lados y sus ángulos son iguales. Aquí vamos a observar también un hexágono. También tienen 6 líneas que forman una figura poligonal llamada hexágono. Sin embargo, vemos la diferencia que ninguno de sus lados es idéntico al otro. Uno es más grande, un lado es más grande, el otro es más pequeño. De la misma forma vemos también que un ángulo es más abierto y otros son más cerrados. A esta clase de polígonos se llaman polígonos irregulares, porque sus lados y sus ángulos son desiguales, son de distinta medida. Vamos a ver ahora la clasificación de polígonos regulares, aquellos que tienen los lados y los ángulos iguales. Aquí tenemos el primer polígono, que está formado por 3 lados, al cual recibe el nombre de triángulo. Aquí tenemos otro polígono que está formado por 4 lados y recibe el nombre de cuadrado. Aquí vemos un polígono que está formado por líneas cerradas, son 5 líneas cerradas, por lo tanto son 5 lados, y este recibe el nombre de pentágono. Aquí vemos otra figura formada por líneas cerradas, son 6 líneas cerradas, 6 lados, y tiene el nombre de hexágono. Acá tenemos un polígono, si contamos los lados, son 7 lados, y recibe el nombre de heptágono. Acá tenemos un polígono de 8 lados, y el nombre recibe octógono. Tenemos acá otra figura poligonal que está formada por 10 lados. 10 lados. A este polígono recibe el nombre de decágono. Y finalmente aquí les presento otro polígono que está formado por cuerdas o segmentos cerrados, que son 12, y reciben el nombre de dodecágono. Todos estos son polígonos que tienen lados del mismo tamaño y ángulos idénticos. Ahora vamos a observar polígonos irregulares. El primer polígono irregular de 3 lados es este. También se llama triángulo. ¿Pero por qué es irregular? Porque tiene uno de sus lados más largo que otro. Y también, por supuesto, el ángulo es más estrecho que el otro. Entonces es un triángulo, es un polígono irregular. Aquí vemos un polígono de 4 lados. Y vemos que el tamaño de sus lados son diferentes. Por eso recibe el nombre de polígono irregular. Aquí tenemos un polígono de 5 lados, también recibe el nombre de pentágono, pero es un polígono irregular. Observamos que los lados son diferentes y los ángulos también tienen la distinta medida. De la misma manera está el hexágono, el heptágono y el octógono. Son figuras que tienen 6, 7 y 8 lados, pero que tienen diferentes medidas los lados y por lo tanto también tienen diferente medida los ángulos que tienen. Por eso reciben el nombre de polígonos irregulares. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Hasta en otra oportunidad.